voy a poner un poco el marco de economía circular en el que nos movemos ahora mismo en la Unión Europea y la importancia del reto, digamos, pero la solución la traes tú, ¿eh? Solo por completar, aunque yo he estado esta mañana por aquí, yo creo que ya no hace falta ni que me presente, pero bueno, está en todas, GBC, esta red internacional presente en más de 70 países, que precisamente lo que hacemos es trabajar conjuntamente con todos los agentes del sector para adelantar los objetivos de sostenibilidad que compartimos, ¿no? Concretamente, la economía circular es una de las 6 urgencias que marcamos en nuestro informe de 2022, informe que hablaba sobre las urgencias en España de la edificación sostenible y de cómo acometerlas de manera integral y conjunta. Y la economía circular, digamos que es una de las más, junto con la descarbonización, ¿no? Que es la respuesta a la crisis ambiental del cambio climático, digamos, la economía circular es la segunda más importante. Creo que esto me voy a pasar rápido porque después de lo que hemos oído aquí durante todo el día, creo que tenemos ya claro un poco ¿no? de qué hablamos cuando hablamos de economía circular y acabar con el modelo de economía lineal del usar, o sea, tomar de la naturaleza, transformar, meter en un edificio, usar, tirar a un vertedero, ¿no? Y pasar con esos principios de reducir de consumo de materiales, optimizar la vida útil, hacer un diseño que permita el futuro desmontaje, reutilización y mantenimiento en el tiempo, y ese proceso, por último, de regeneración de la naturaleza, el que pretende guiar la manera en la que nos dirigimos hacia la circularidad en nuestro sector. Este diagrama, que es muy interesante, lo hicimos hace unos años junto con un grupo de trabajo en el marco del CONAMA, del Congreso Nacional de Medio Ambiente, y lo hicimos con el objetivo de ponernos de acuerdo dentro del sector, de un sector más amplio del que venía siendo hasta ahora, qué entendíamos y qué procesos y círculos, porque la economía circular no es un círculo, son miles de círculos que se tienen que ir cerrando, ¿no? Pero quién intervenía y con qué herramientas en cada una de las fases y cómo íbamos descubriendo. Esto lo hicimos para llegar a un acuerdo de tener un lenguaje común con las empresas de gestión de residuos, porque lo primero que nos dimos cuenta es que no nos entendíamos, no hablábamos el mismo idioma. ¿Por qué? Porque nunca habíamos trabajado juntos. Aguas abajo, lo que pase cuando el contenedor sale de la obra, a pocos nos interesaba o nos importaba. Y empezaron a surgir, bueno, pues términos, el ecodiseño, el análisis de ciclo de vida, no son nuevos, no, ni mucho menos, pero por lo menos los teníamos en común. Empezábamos a dibujar los ciclos de construcción, de reciclaje, de reutilización in situ, simplemente, insisto, para cambiar la mentalidad de un sector que siempre ha trabajado de espaldas a lo que pase a posteriori. Simplemente fabricaba materiales, productos de la construcción, construía, y en caso de rehabilitar o entrar, pues, bueno, los contenedores se van a un centro de reciclado. A día de hoy yo creo que hay un consenso, y esta es una definición que he tomado de uno de los informes de World Green Building Council, que precisamente estaba editado apenas hace 15 días, sobre lo que es un edificio circular a nivel mundial, ya no te estoy diciendo, ahora lo aterrizamos a Europa, pero aquel que utiliza productos y servicios duraderos, hechos de materiales secundarios no tóxicos. En esto esta mañana ha insistido mucho Ignasi Cubiñá, que estaba también aquí, de Construcía. Es muy importante para la circularidad evitar la toxicidad. Si vamos a meter un material que va a estar de por vida acompañándonos, desde luego hemos de ser mucho más rigurosos en cuanto a la ecotoxicidad de los materiales. Espacios eficientes que se compartan y que sean flexibles y se mantengan a lo largo del tiempo. Eso tiene que ver con cómo diseñamos los edificios. Longevidad, resiliencia, durabilidad y fácil mantenimiento y reparabilidad. Desmontaje, montaje y reciclaje de materiales y componentes. Y por último, herramientas que nos tienen que acompañar en ese diseño. La evaluación de ciclo de vida, el coste de ciclo de vida o una información digital, de la que hablábamos hace 2 segundos, que acompaña la vida del edificio durante toda su vida útil. Ese libro digital o ese registro digital del edificio o el pasaporte de materiales.
En el ámbito europeo, la economía circular es una de las estrategias pilares, digamos, o que engendran el Green Deal europeo, ¿no? Ese pacto por la descarbonización de nuestra economía se apoya en varias patas y una de ellas es la economía circular. Y la Unión Europea lanzó en 2020 un plan de acción para la economía circular con varias líneas de acción. La primera de ellas era precisamente revisar el reglamento sobre productos de la construcción de nuestro país, de todo el ámbito europeo, para que los productos de la construcción que estén en el mercado dispongan de la información necesaria para hacerle su trazabilidad y para que puedan ser reutilizados, reciclados, regenerados, reintroducidos, en suma, en la cadena de valor en el futuro. Además, marcaba ya, por primera vez aparecía la herramienta Levels, que esta mañana hablábamos también de ella, ese listado de criterios de lo que es edificación sostenible aparecía por primera vez en un plan de acción como herramienta de referencia para medir la circularidad también. Y hablaba de revisar objetivos de recuperación de materiales, promover iniciativas de sellado de suelo, etcétera. Ahora eso va a cristalizar en términos de reglamento, y el reglamento no es una directiva, no se adopta en los países, simplemente entra en vigor, y ese reglamento está a punto de ser aprobado, esperamos ya este año porque está un poco retrasado, que establece nuevas obligaciones medioambientales, sobre todo a los fabricantes de materiales. En cuanto a la información que tiene que acompañar obligatoriamente a un producto cuando se pone en el mercado, en tipo DAP o similar, porque están viendo cuál de los sistemas se utiliza, pero vamos, básicamente análisis de ciclo de vida aplicado a materiales, y establecer obligaciones en cuanto a los envases, como es para productos, pues los envases, el contenido mínimo de material reciclado para evitar la obsolescencia, productos reparables, y un etiquetado específico medioambiental que será como tipo semáforo, no será no solamente es el etiquetado científico con toda la información ambiental que supone la DAP, sino también uno que sea más fácilmente reconocible por un mercado más amplio. Ese es el marco de las directivas, que yo cada vez estoy más convencida que es más lento. Sí, nos llega, pero nos llega despacio. Ahora, el marco que también ha salido esta mañana de la taxonomía, de las finanzas, este es mucho más directo. Es mucho más directo porque como interviene en decir si una inversión es sostenible o no es sostenible, ataca directamente a donde más le duele a un promotor o a un constructor, a cualquiera, la inversión. Voy a hacer una inversión, ¿hacia dónde dirijo el dinero para que tenga una seguridad en el futuro? Pues aquellas que cumplan con la taxonomía europea. Hasta nuestros fondos Next Generation tienen que cumplir con la taxonomía europea. La taxonomía europea tiene 3 pilares. El primero es hacer una contribución substancial en uno de esos 5 epígrafes, digamos. Hasta ahora estaban enunciados solamente el de cambio climático y adaptación a cambio climático. Ahora aparece por primera vez también la contribución sustancial a la economía circular y el do not significant harm, que ya nos sobra a todos, de NSH, no hacer un daño significativo a la naturaleza en el resto de ellos. Más unas salvaguardas sociales de cumplimiento de derechos de trabajadores, etcétera. Os he traído un resumen de los criterios, tanto para contribuir sustancialmente como para no hacer un daño significativo. El no daño significativo os sonará porque cualquiera que haya tramitado unas ayudas fondos Next Generation tiene que cumplir con esos criterios. En primer lugar, empiezo con el do not significant harm, limitar la generación de residuos utilizando las mejores técnicas disponibles, haciendo unos planes de demolición selectiva. Demolición o incluso en las obras de rehabilitación, no, eso no tiene que ser una demolición completa de edificio. Preparar al menos el 70% de los residuos generados para su revalorización y reciclaje. Esto en España es obligación en nuestra normativa desde hace años. Era un compromiso en la estrategia de economía circular en España desde hace años. ¿Quién lo conocía en el sector de la edificación? Nadie. Hasta que no ha aparecido en los fondos Next Generation, no nos hemos empezado a preguntar ¿y esto cómo lo hago? ¿Vale? ¿Cómo yo aseguro que el contenedor que está en la puerta de mi obra, que está lleno de residuos mezclados, se revaloriza? No voy a entrar porque ya vendrá Iván con las soluciones.
Y, por último, apoyar la circularidad mediante el diseño de recursos de manera eficiente, adaptable, flexible y desmontable conforme a una ISO que es bastante laxa, pero da claves de hacia dónde hay, qué tipo de soluciones cumplen con esos criterios de desmontabilidad. Esto era el Do Not Significant Harm, pero ¿qué pasa si queremos hacer una contribución sustancial? A todo eso se le suman, voy a ir directamente al punto 6, proyectos edificios que estén formados por un 15% de materiales reutilizados, ¿vale? Coged de aquí y buscad todo aquello que podamos sacar y sin transformar meter en otro edificio. Y ahora haced un proyecto de un edificio cuyo 15% en superficie esté hecho, creo que en superficie o en peso, ya no me acuerdo ahora mismo el criterio, pero bueno, una barbaridad, que esté hecho de material directamente reutilizado. Un 15% de componentes reciclados y un 20% adicional de una combinación entre materiales renovables de explotación responsable, o sea, madera pero de origen sostenible, reutilizados y reciclados. En total, si sumamos, es un 55% de los materiales o tiene que ser reutilizado, reciclado o de origen natural sostenible. Haced la cuenta de en qué proyecto estéis trabajando que cumpla con esto. ¿Vale? Esto no quiere decir que sea imposible, quiere decir que estamos muy lejos y lo tenemos complejo, y de hecho la gente pues seguirá haciendo contribuciones sustanciales al cambio climático antes que la economía circular, pero esto no quiere decir que en el futuro no se pida más de uno. La taxonomía, igual que toda la normativa y todo el marco en torno a la sostenibilidad, es un marco incremental. Es decir, hoy estamos aquí, mañana estaremos en un poquito más exigente. He puesto unas barreras, no me gusta terminar con barreras, pero bueno, pongo las barreras para que luego Iván nos cuente las soluciones. Falta de disponibilidad de datos y transparencia. Si no sabemos los datos de con lo que construimos y lo que está ya metido en los edificios, cómo vamos a hacer que sean circulares y se mantengan, que realmente nuestros edificios sean en el futuro nuestra mina urbana, nuestra fuente de recursos. Falta de conocimiento para la implementación. Se ha visto en los fondos Next Generation, nadie sabía cómo justificar ni en qué consistía poner un SATE que sea reciclable en el futuro o reutilizable. Falta de materiales y productos de la construcción circulares, también, de soluciones que claramente aporten a esa circularidad, y restricciones regulatorias tan tontas como que esta mañana nos decían que un hormigón con árido reciclado es de mejor calidad y, sin embargo, nuestro código estructural no nos deja utilizar hormigones estructurales con más de un 20% de árido reciclado, mientras que en el resto de Europa tiene que ser al menos con un 70% de árido reciclado. Hay cosas que todavía no se entienden, pero es algunas de las conclusiones. Y ahora sí que le dejo la palabra a Iván para que realmente nos cuente cómo lo hacemos desde la rehabilitación para cumplir con todo eso. Gracias, Dolores.